Bona tarda a tothom. Jo sóc Assumpta Mas, de l'Associació Prader-Willi de Catalunya, i us he de comentar que aquesta presentació l'hem de fer en castellà perquè hi ha gent de fora de Catalunya. Benvinguts, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros un viernes por la tarde para comprender a la persona con el síndrome de Prader-Willi, que nos va a explicar la doctora Carme Brun. Bueno, estamos encantados de que estéis aquí y habrá una parte de teoría y una parte práctica en la que os pedimos la máxima participación para que puedan salir todos aquellos detalles que ustedes quieran preguntar o ampliar, porque el tema es muy amplio y entonces, pues a lo mejor alguien necesita un detalle, ¿no? Eh, si queréis, bueno, desde la asociación estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y ya os pasaremos después nuestra página web. Doy la palabra a Karma, a la doctora Karma Brun, que nos va a empezar la presentación. Muchas gracias. Gracias, buena tarde, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho a la Asociación de Prader-Willi que me vuelvan a invitar a compartir este rato con vosotros y sobre todo agradecer mucho que un viernes por la tarde también, pues como decía Asunta, ¿no? Os conectéis a estas horas, que ya debéis estar todos con ganas de empezar el fin de semana, por un aspecto relacionado con vuestro trabajo, lo cual dice mucho de vosotros. Y aprovecho para decir que dice también mucho de la preocupación que genera el síndrome de Prader-Willi. ¿De acuerdo? La presentación, intentaré hacer que la parte de presentación no se alargue más de una hora, intentaré. La verdad es que hay bastante materia, pero sí que después dejaremos, yo después no tengo prisa, podemos dejar el rato que sea necesario para preguntas y comentarios. ¿De acuerdo? Un poco la idea será hacer primero una pequeñísima introducción sobre Prader-Willi, muy pequeña, sobre genética y causas. Enseguida pasaré a lo que es un pequeño recorrido por la vida escolar de la persona con Prader-Willi y después ya nos pondremos a fondo con el tema de conducta y conducta alimentaria y salud mental, que imagino que son temas que os preocupan. ¿De acuerdo? Estábamos hablando de comprender a la persona, el título de la charla es comprender a la persona con síndrome de Prader-Willi. Es importante primero comprender y conocer a la persona. Cada uno de ellos va a ser diferente. Los que habéis tenido más de un alumno o más de un paciente con síndrome de Prader-Willi sabéis que comparten algunas cosas, pero que cada uno de ellos es diferente. Y es importante, como primer aspecto, profundizar en lo que es esta persona para que no nos quede todo de alguna manera contaminado por lo que hablaremos después. ¿De acuerdo? Una vez conocemos a la persona, sí que es verdad que tiene importancia el hecho de que a esta persona pues le falten todos estos genes o todos estos genes, ¿no? Esto no, digamos, no es gratuito, no pasa sin importancia y tiene unos efectos que ahora comentaremos, pero aun y así cada una de las personas con síndrome de Prader-Willi es diferente porque tiene pues todo un bagaje y un entorno que también pues evidentemente influyen en cómo se desarrolla. ¿Vale? Muy rápidamente explicaremos que estos genes que faltan o que si están no funcionan, en algunos de los casos, están localizados en el cromosoma 15 de origen paterno. No quiere decir que el padre sea transmisor, sino que de los dos cromosomas, viene uno del padre y otro de la madre, se localiza en el paterno. ¿De acuerdo? Afecta por igual a chicos y a chicas. Está descrito por los doctores Prader, Willi y Labhart desde el año 56 y está considerada una enfermedad minoritaria o una patología minoritaria porque afecta entre 1 de cada 10 o 15.000 recién nacidos. Aquí vemos las tres causas genéticas más frecuentes. La más frecuente, esto sería una situación, esto de arriba sería una situación normal, normal en el sentido de sin alteraciones, ¿de acuerdo? Y estas tres de abajo son tres causas de síndrome de Prader-Willi. La primera sería la más frecuente, que es la de deleción, es decir, falta un trozo de este cromosoma que proviene del padre.
La segunda sería la disomía uniparental materna, es decir, se han heredado dos cromosomas de la madre y ninguno del padre, por tanto, este trozo del padre tampoco está, porque no está todo el cromosoma del padre. Y en el tercer caso sería la mutación del centro de la impronta, en el que vemos que si bien se ha heredado el cromosoma del padre, estos genes que están aquí funcionan como si fueran de la madre, como si fueran de un cromosoma materno. Y por tanto, pues estamos en que los genes que tendrían que estar funcionando aquí del cromosoma paterno no funcionan. ¿De acuerdo? Las tres causas dan lugar a una clínica parecida, que es la síndrome de Prader-Willi, con alguna pequeña diferencia que ya hemos comentado. El síndrome de Prader-Willi en las últimas 2 o 3 décadas, digamos que la clínica ha habido unos ciertos avances y tratamientos que han cambiado y mejorado algunos aspectos. De entrada, lo más importante es que ahora se diagnostica desde el nacimiento en la mayoría de los casos, lo cual permite que desde el mismo inicio se pueda recibir atención médica, atención psicológica, atención psicoterapéutica, y esto desde luego mejora el desarrollo y mejora pues también la atención a la familia, el poder adelantarse de alguna manera a los acontecimientos que pueden ir viniendo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, y hablaremos bastante, el tema del control y la pedagogía de la alimentación. Si podemos desde el inicio tener el diagnóstico, podemos instaurar unos hábitos antes de que empiecen a aparecer los problemas, con lo cual podríamos llegar a evitar la obesidad en muchos casos. Y después, desde el año aproximadamente del año 2000, se ha iniciado el tratamiento con hormona de crecimiento. Cada vez se inicia en edades más tempranas. Al principio pues, se daba a partir de los 3 años y ahora ya se puede dar a partir de pocos meses. Y realmente esta hormona provoca, la verdad es que provoca mejoras tanto en la talla como en la masa muscular, iremos viendo, ¿no? Y lo cual pues también ayuda bastante al desarrollo, ¿vale? De todas maneras, se controlan también las apneas de sueño, mucho mejor, con lo cual el cerebro está mucho más oxigenado. Y de todas maneras, aun y todos estos avances, el síndrome de Prader-Willi sigue siendo un reto muy importante y la prueba es las personas que estáis hoy conectadas aquí, ¿no? Con preocupación y ocupación por el tema. Esta fotografía de la izquierda era digamos, el aspecto físico habitual de las personas con Prader-Willi hace unos años. Esta fotografía de la derecha no es que es actual, es una persona con Prader-Willi también, no es que todas las personas con Prader-Willi estén así, pero sí que se puede lograr si bueno, en muchos casos, siguiendo pues las consideraciones dietéticas, los tratamientos con hormona de crecimiento, el ejercicio físico, etcétera. ¿De acuerdo? Tanto ha mejorado de alguna manera o sea, el tema del control de la obesidad nos permite evitar enfermedades como diabetes y enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. ¿Qué provoca la hormona de crecimiento? Pues la hormona de crecimiento nos permite mejorar la talla, con lo cual la ratio peso-talla, pues hay menos obesidad por el mismo peso. Una mejora motriz, lo que hace que también sea más fácil o menos difícil el poder practicar un ejercicio o sea, o deporte, etcétera. Y también mejoras cognitivas y de lenguaje. Sobre la conducta, algunos estudios dicen que sí, que claramente mejora la conducta y otros sugieren que quizás esta mejora en la conducta no es una mejora directa por la hormona, sino que mejorando cognición y lenguaje, sobre todo el lenguaje, pues también tiene un efecto positivo sobre la conducta. En todo caso, sí que es verdad que desde que se da la hormona de crecimiento, vemos que el cuadro puede llegar a ser algo diferente. El fenotipo asociado al síndrome de Prader-Willi, hay una discapacidad normalmente, es una discapacidad leve, en algunos casos es nivel límite o normal bajo, a nivel cognitivo, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho que había varias causas. En el caso de la disomía uniparental, el nivel es algo mejor y hay un perfil cognitivo típico que después comentaremos. Sí que es verdad que aunque
aunque este cociente intelectual se mueva en rangos de poca discapacidad o de nivel límite, a todo lo que son aspectos emocionales y conductuales, mm, necesidad de control, trastornos de conducta, dificultad en cognición social, en teoría de la mente, rabietas, etcétera, están muy por debajo de lo que sería el nivel cognitivo. Es decir, es como si se funciona a dos niveles. O sea, este nivel cognitivo no nos garantiza ni una buena cognición social, ni una buena teoría de la mente, ni una conducta, ni una buena conducta. Con la edad, el fenotipo es cambiante con la edad. De recién nacido, lo que es, perdón, todo el tema de alimentación es un problema en el sentido de que la hipotonía es tan grave que el recién nacido tiene dificultades importantes para succionar y para deglutir. Esto va mejorando y hacia el final del primer año, pues la mayoría de ellos esto ya. Pero para algunos niños desde el inicio, pues es alimentación con sonda, mucha dificultad de ganar peso, etcétera. ¿De acuerdo? Pero esto mejora clarísimamente. Y lo que nos encontramos en la primera infancia, nos encontramos que son niños que tienen un retraso importante en las adquisiciones, es decir, caminan más tarde, se sientan más tarde, también por el tema de la hipotonía. El lenguaje es tardío y en algunos casos muy tardío, a veces más allá de los 4 años en algunos de ellos. Y es un bebé bastante pasivo que requiere mucho de que la interacción empiece a partir del adulto. Cuando ya vamos a partir de los 4 o 5 años, se empieza a despertar lo que es el interés por el tema de la comida. Al principio es interés, o sea, preguntar mucho sobre la comida, sobre qué se comerá, etcétera. Más adelante ya veis que en la etapa escolar ya hablamos de hiperfagia, ¿eh? Como niños son niños con cierta rigidez conductual, que les preocupa mucho que las cosas pues, se hagan de la misma manera, rutinarios, etcétera, y en algunos de ellos empiezan a aparecer rabietas importantes, rabietas que van más allá de las típicas rabietas infantiles. En la etapa escolar son muy patentes las dificultades de aprendizaje. Aquí ya la mayoría de ellos tienen hiperfagia, algunos alteraciones de conducta, ah, más o menos importantes, depende del caso, y dificultades de relación social. Cuando llegamos a la adolescencia, las alteraciones de conducta pueden empeorar, la hiperfagia siguen las dificultades de relación social y de aprendizaje, y cuando llegamos ya a la juventud y adultez, en algunos casos puede disminuir la sensación de hambre continua, no en todos, y en algunos, o sea, el riesgo psiquiátrico aumenta. No quiere decir que todos terminen con un diagnóstico psiquiátrico, pero sí que a partir de la juventud hay un cierto riesgo de trastorno psiquiátrico que después comentaremos. Vamos a hablar, os he dicho un poco, pasaremos por las fases de la escolaridad y un poco hablaremos del tema de la escuela. La escuela lo que es importante es que evidentemente no solo estamos por los aprendizajes académicos, sino que se ponen en marcha, sobre todo las relaciones con los iguales, que hasta que no van a la escuela, pues se ponen un poco en evidencia, las habilidades sociales y todos los que son procesos emocionales personales, autoestima, autoimagen, seguridad, ansiedad. Todo está, los tres aspectos están alterados en las personas con síndrome de Prader-Willi, ¿vale? Pero quizás tiene mucho más peso los procesos emocionales y las habilidades sociales que los aprendizajes académicos en cuanto a dificultades. La etapa preescolar, todavía en esta etapa son niños con una hipotonía muy importante. Son niños muy pasivos y que necesitan que los adultos pues marquen ritmo, inicien la interacción. Son niños en esta etapa todavía con una lentitud extrema de respuesta que muchas veces nos puede hacer pensar que el niño no está entendiendo lo que decimos y no nos damos cuenta que en realidad lo que pasa es que está elaborando la respuesta de una manera muy lenta. Entonces esto a veces nos lleva a infravalorar su nivel cognitivo. Sobre todo si la respuesta que esperamos es una respuesta verbal o motriz, ¿de acuerdo? O motriz, digamos, algo compleja.
El típico niño con síndrome de Prader-Willi en esta edad le puede ser difícil seguir lo que son juegos y actividades motrices y también las actividades estas de lenguaje que se hacen pues en este nivel de preescolar, porque realmente lo que es marcha y lenguaje va a aparecer con bastante retraso. Por ejemplo, la marcha autónoma en algún caso incluso hacia los 3 años y el lenguaje oral en algún caso a los 4, incluso algunos más tarde. ¿Qué pasa? Que esto se da en un contexto de un niño cognitivamente mucho más competente, pero que de alguna manera no lo puede expresar, ¿no? Entonces, este niño en situación de grupo de párvulos es un niño que por los demás es percibido como más pequeño, que le cuesta más, etcétera. También es un niño que, como muchas veces no puede hablar, tiende a ser más actuador y con el riesgo de que se generen tanto tipo de relaciones de dependencia con el resto de compañeros, etcétera, como problemas de conducta. Con los años hemos llegado a la conclusión, a veces, los que hemos trabajado con niños con síndrome de Prader-Willi, que a veces aumentando, o sea, reteniendo un año más en guardería y empezando el preescolar con un año más, mejora mucho todos estos aspectos. Sobre todo, o sea, el niño ya, de alguna manera, digo niño, niño, niña, ¿eh? De alguna manera tiene mucho más capacidad de poder seguir tanto los juegos como las actividades del resto del grupo. Esto ya lo hemos dicho, que el lenguaje aparece con mucho retraso. En la mayoría de niños, lo que aparece con retraso realmente es el lenguaje hablado, es decir, el lenguaje expresivo, pero el nivel comprensivo está bastante de acuerdo con su nivel cognitivo, con lo cual suele ser muy superior al expresivo. Son niños que a nivel facial y gestual pueden ser muy expresivos y que además comprenden también, porque son visuales, comprenden también las expresiones y gestos de los demás. Con lo cual, es importante fomentar, hasta que aparezca el lenguaje oral, gestos, signos e imágenes. Todo esto, de entrada, potencia la relación con los demás, no retrasan el habla en absoluto. Al revés, que también aumentan, digamos, la motivación por comunicarse y ningún niño prefiere comunicarse con dibujos que hablando. Mejoran el nivel de vocabulario y a la larga seguramente evitan más problemas de conducta y también cognitivos y problemas de aprendizaje escolar. Es decir, funciona más a nivel de los demás a pesar de su retraso en el lenguaje expresivo. Por tanto, ¿qué podría ser útil en preescolar? Potenciar la comunicación más allá del lenguaje oral, es decir, no pensar que solo se puede comunicar con el lenguaje oral, sino utilizar pictogramas, gestos, signos, etcétera. Supervisar las situaciones de juego y de patio, porque las habilidades sociales son uno de los puntos más débiles que tienen las personas con síndrome de Prader-Willi y, por tanto, si desde el principio evitamos relaciones que puedan llevar a trastornos de conducta y a relaciones que no sean óptimas, pues mucho mejor. Pensar también en que son niños que la motricidad para ellos es difícil, que se cansan, que no les gusta correr, que no les gusta a muchos de ellos pues jugar a la pelota o a juegos de pilla-pilla, etcétera, y que por tanto pensar también en actividades que puedan ser un poco más tranquilas en las que ellos puedan colaborar pues como los demás, ¿no? Cuando pasamos a la etapa primaria, los aprendizajes aquí cobran mucho más importancia y es muy importante tener en cuenta no solo el nivel cognitivo, sino lo que es el perfil. O sea, cómo aprenden, cómo procesan la información, cómo no aprenden, cuáles serían los puntos fuertes, los puntos débiles, porque realmente, si bien es verdad que el nivel cognitivo, y en esto insistiré casi todo el rato, que el nivel cognitivo no es malo la mayoría de veces, quiero decir, se mueven unos límites que nos permitiría pues un desarrollo bastante bueno. Lo que son dificultades específicas y sobre todo el tema de conducta, el tema de procesamiento de la información, el tema de autonomía, pues siempre va bastante por debajo.
Por ejemplo, en cuanto a estilo del aprendizaje, hay una diferencia importante en lo que sería el aprendizaje por observación, es decir, yo veo cómo se hace algo y después lo tengo que hacer yo, en lo que sería el aprendizaje por acción, o sea, cuando ellos lo pueden hacer directamente, o sea, cuando podemos modelar que lo hagan ellos, aprenden mucho más rápido que cuando ellos se supone que tienen que oír pues, una explicación o copiar algo que están viendo y que supone una secuencia, ¿vale? Los puntos más fuertes sería la memoria a largo plazo, y esto si trabajáis con personas con Prader-Willi sabéis que si un día decís algo se van a acordar siempre, sobre todo si es algo que a ellos les motiva o les interesa. La mecánica lectora suele ser bastante, digamos, una adquisición bastante buena para la mayoría de ellos, la mecánica más que la comprensión, ¿de acuerdo? De lectura y de escritura. El vocabulario expresivo, todo lo que es organización perceptiva, es decir, los aspectos más visuales suelen ser buenos. Por ejemplo, son buenos, y se dice siempre y está descrito muchas veces, haciendo puzzles, ¿vale? Son buenos haciendo puzzles más en el, si tomamos, por ejemplo, este de la izquierda, ¿no? En el que lo que nos da la pista no es un concepto, como sería en el de la derecha, sino una forma visual, ¿de acuerdo? Este de la izquierda sería más fácil, este de la derecha, en este caso he puesto dos puzzles muy fáciles, ¿eh? Pero este de la derecha lo que implica es algo más de abstracción y de conocer la forma y de ser capaz de deducir cuál va a ser, ¿no? En cambio, este de la izquierda lo podríamos hacer tumbado del revés sin mirar la imagen, simplemente por aspectos espaciales y visuales. Los puntos débiles sería todo lo que son secuencias. Y ahí, por ejemplo, entra mucho lo que es las matemáticas. Las matemáticas son muy difíciles para las personas con síndrome de Prader-Willi y algunos de ellos incluso tienen, están diagnosticados de discalculia, es decir, de una dificultad específica en el cálculo. La memoria visual y motora a corto plazo, que está muy, tanto igual que el procesamiento secuencial, ¿no? Está muy relacionada con los procesos de atención, pues también sería un punto débil, porque la atención muchas veces también está alterada. La motricidad gruesa y fina, es decir, no es tan grave nunca como en los primeros años, pero aún y así sigue costando mucho, pues todo lo que son manualidades, a veces, por ejemplo, en la escritura, lo que es el trazo cuesta mucho y, por ejemplo, les es más fácil pues con ordenador que en trazo o se puede siempre alternar. Y un tema muy importante y que condiciona mucho tanto los aspectos cognitivos como la conducta es la tendencia a la rigidez, es decir, el pensamiento no flexible, la dificultad para encontrar soluciones alternativas a los problemas o para aceptar otras posibilidades de lo que estamos proponiendo. ¿Vale? El tema de la alimentación, que después entraremos más a fondo de por qué pasa estos problemas con la alimentación, pero en el contexto de la escuela, las recomendaciones serían siempre ir a una con la familia, es decir, preguntar qué dieta sigue, qué come, qué cantidades, etcétera, porque todos ellos tienen unas pautas dietéticas marcadas por un profesional, dietista médico, que hay que cumplir, ¿de acuerdo? Es importante que haya mucha comunicación con la familia y transparencia total, en el sentido de que si un día, por lo que sea, pues ha tenido acceso a comida y no hemos podido evitar que coma tal, es mejor decirlo a la familia que no intentar que no se entere, ¿vale? Por todo, o sea, bueno, sobre todo por honestidad, pero también por si la familia puede hacer algún tipo de compensación, pues con el resto de las comidas del día. Muy importante el espacio o sea, el rato que están en el comedor. Sé que en las escuelas es difícil porque normalmente no es la misma persona que conoce tanto al niño o niña con Prader-Willi, pero es otro tipo de personal y a veces con que los que están menos rato con ellos, que a lo mejor son más jóvenes y que a lo mejor pues es más propicio pues que haya una ratio más, digamos, de más niños por monitor, que haya más ruido, etcétera, y suele ser un espacio más difícil de controlar. Pero siempre que sea posible, pues es importante que en relación a la persona con Prader-Willi
ese espacio sea controlado y que haya alguien que tenga claro qué come, qué no come y, bueno, qué ve y qué no ve y qué acceso tiene a la comida. ¿De acuerdo? O sea, evitar el acceso a la comida que no sea suya. Siempre que sea posible en la escuela, es importante evitar todo lo que son las celebraciones con comida, que de hecho cada vez se hacen menos porque también hay otros niños, hay muchísimos niños ahora con alergias, intolerancias, etcétera, y si pensamos en años atrás, pues realmente esto ha bajado mucho. Y lo que no hay que evitar es ni jugar con cocinitas, ni los cuentos de comida, etcétera. O sea, esto es importante que, porque a veces nos preguntan, ¿no? Mejor que no juegue a la cocinita, que no, no. Esto sí puede hacerlo y debe hacerlo. O sea, es importante que pueda simbolizar y que pueda pensar, él ya piensa en la comida, ¿no? Pero de alguna manera que tenga los conceptos, etcétera, porque va a ser un tema bastante central en su vida y entonces no tenemos que evitarlo. La etapa secundaria suele ser mucho más complicada para las personas con síndrome de Prader-Willi, aumenta mucho la exigencia académica. La mayoría de los compañeros tienen ya un nivel de autonomía bastante importante y, y es una edad en la que se les propicia, ¿no? Que tengan mucha autonomía, por tanto el control por parte de los adultos suele ser menos, ¿no? Suele implicar un cambio de centro escolar, en algunos casos cambio de compañeros, mucho más profesorado implicado, una organización muy distinta que exige mucha adaptación y que además coincide con un momento personal difícil de la adolescencia, ¿no? Para muchas personas con síndrome de Prader-Willi es el momento en el que algunos de ellos pasan a un centro específico, ¿vale? Em, hay una, en esta edad hay una gran necesidad de ser aceptada por el grupo, en todas, pero en esta es mucho más importante. Las diferencias suelen ser motivo de sufrimiento según cómo se puedan llevar. Y el tema de la comida realmente en la secundaria es mucho más difícil de controlar el acceso a la comida, aunque no se queden a comer en la escuela, ¿vale? También es difícil pues controlar salidas, o sea, en muchos institutos pues en la hora de recreo pueden salir fuera, etcétera. Entonces para la persona con Prader-Willi esto pues puede ser difícil, ¿no? En secundaria, ¿qué es lo importante? Pues entender que le va a costar muchísimo más situarse con los cambios, que puede necesitar mucho más tiempo para adaptarse pues, a lo que son cambios de aula, cambios de profesor, que cada relación con cada profesor es un esfuerzo emocional importante y que ellos son personas con una gran rigidez y por lo tanto, pues todos estos cambios van a ser difíciles, ¿vale? Hay que estar muy atentos al estado anímico y a los cambios de conducta. A veces se inician trastornos depresivos en esta edad y no solo hay que, o sea, igual con otros adolescentes, un trastorno depresivo, lo que vemos ya es pues tristeza, llanto, etcétera. En las personas con síndrome de Prader-Willi a veces la manifestación de este estado depresivo es más conductual, son cambios de conducta conductuales y no vemos tanto esta expresión más de tristeza, ¿no? Y podemos pensar que es un tema de conducta puramente, cuando en el fondo lo que hay es un trastorno depresivo o una etapa más depresiva, ¿no? En la secundaria siempre se necesita mucha coordinación, pero yo diría que en la secundaria muchísima más, porque hay muchísimos más agentes implicados, ¿eh? Y es una etapa en la que, ya digo, el resto de compañeros, pues el día a día es muy distinto. O sea, el resto de compañeros tienen un nivel de autonomía muy importante ya. Y en secundaria hay que estar muy atentos a lo que serían las situaciones de bullying. Hay una gran incidencia de bullying. Las personas con síndrome de Prader-Willi son realmente muy a menudo víctimas de estas situaciones de rechazo y burla y que muchas veces pues no son obvias, pero la persona, o sea, no son obvias para los adultos, pero las personas pues las reciben con gran dolor. Hay una serie de lo que es el tema escolar, aprendizajes y así, pues no entraré más a fondo porque quería entrar más en todo lo que es el funcionamiento y la conducta, pero tenéis recursos en línea tanto en la Asociación Catalana como en la Asociación Española de Prader-Willi, que hay bastantes recursos sobre la escuela, ¿de acuerdo?
Vamos a intentar entender un poco que lo que es la conducta de la persona con síndrome de Prader-Willi y su funcionamiento depende muchísimo de lo que es su funcionamiento cerebral. Y su funcionamiento cerebral aquí sí viene muy condicionado por lo que decíamos antes del trastorno genético. Es decir, todos estos trastornos de conducta no son toda esta rigidez, estos enfados y todo lo que encontramos no son para nada voluntarios y responden a a unas determinadas alteraciones del cerebro. Y la primera persona que es víctima de esto son las propias personas con síndrome de Prader-Willi. Y hay que tener muy claro esto porque es un tipo de trastorno de conducta y un tipo de relaciones muchas veces que nos interpelan mucho como adultos y que de alguna manera nos provocan una sensación a veces como de rechazo y como de intentar mostrar más nuestra autoridad. Y bueno, ahora iremos comentando, pero está demostradísimo que con las personas con síndrome de Prader-Willi es un camino sin salida, ¿de acuerdo? Esto que os decía, hay una serie de rasgos cognitivos, como por ejemplo la dificultad en resolución de problemas, las dificultades de secuenciación, las dificultades de metacognición, es decir, de poder yo reflexionar sobre lo que estoy pensando y haciendo, las dificultades de abstracción que me permitiría generalizar, ¿no? Si cuando hago esto me pasa esto, quiere decir que la próxima vez que esté en una situación parecida me puede volver a pasar, ¿no? Si uno es capaz de abstraer, pues puede hacer este tipo de generalizaciones. Las personas con síndrome de Prader-Willi tienen muchas dificultades en lo que es abstracción, son muy concretos. Entonces, generalizar es dificilísimo. Es decir, si nosotros pensamos que porque una vez haya pasado algo, la siguiente vez ellos ya van a poder prever que esto puede volver a ocurrir, pues seguramente no es así. Cada situación de estas les puede venir como de nuevo, de alguna manera, ¿eh? Tienen dificultades en el razonamiento deductivo, tienen dificultad en entender cuándo aplicar las reglas y tienen también muchas dificultades en el concepto de tiempo. Tienen mucha dificultad de salir de la hora. Mm, si algo ellos quieren que sea ahora, el poder pensar que esto ahora no, pero después sí, es prácticamente muchas veces un concepto imposible, en el sentido de que viene muy mediado por esta rigidez tan fuerte que tienen. ¿Vale? Vamos a entrar un poco en la conducta. Yo en esto quiero insistir porque ya he dicho que sin querer, y todas las personas que hemos trabajado con personas con síndrome de Prader-Willi podemos tener esta sensación, ¿no? Que en algún momento es como que nos provocan, ¿no? Que como que se portan mal, como que nos están provocando, que nos están retando, ¿no? Este nunca puede ser el enfoque. Esto nunca puede ser el enfoque porque realmente, primero que no es verdad, no es voluntario, y después que lo que nos lleva como dinámica de relación no nos lleva a ningún sitio y desde luego a ellos no les ayuda a crecer. Entonces vamos a intentar buscar qué enfoque es importante, ¿no? Trastornos de conducta en Prader-Willi son muy importantes. Seguramente la mayoría de vosotros estáis, o muchos de vosotros estáis aquí por el tema de la conducta, y se manifiestan a veces ya en la primera infancia. La primera infancia muchas veces ya los niños tienen un lenguaje repetitivo, tienen conductas muy exigentes, son tozudos y en algunos casos pues tienen incluso agresiones y autolesiones, ¿no? No, no siempre de niños lo encontramos, pero la verdad es que la tendencia es que a partir de la adolescencia esto se vaya complicando. Los trastornos de conducta no siempre están relacionados con la alimentación, aunque muchas veces sí, pero no siempre. Es decir, la alimentación provoca trastornos de conducta, pero si sacamos la alimentación de la ecuación, también tenemos este funcionamiento cerebral, hemos dicho, esta manera de entender el mundo y de procesar la información que hace que muchas veces algo nada relacionado con la alimentación también puede suponer un problema, ¿no? Aspectos que pueden complicar y propiciar alteraciones de conducta, pues de entrada hay que tener muy presente que
cambios vitales importantes como cambios de casa, cambios de escuela, muerte de un familiar, cambio de cuidadores, cambio de maestros, etcétera, puede complicar, puede provocar una reacción de conducta importante. Después hemos dicho también que esta manera de funcionar rígida, con mucha perseveración, pues también complica la resolución de los problemas de conducta. Y después no hay que olvidar que hay un riesgo psiquiátrico importante también a partir de la adolescencia, que a veces se puede manifestar de una manera que pensemos que es un trastorno de conducta cuando en realidad es ya una alteración psiquiátrica, ¿vale? Entonces, siempre que haya la duda y ante un cambio brusco de conducta o un aumento significativo de los problemas, es importante consultar enseguida, porque la tendencia, si no se consulta rápido, es a que se pueda complicar. Ahora hablaremos os pongo aquí este artículo, hablaremos de lo que son las características de conducta. Este artículo, que además está en Open Access, quiere decir que se puede consultar de manera gratuita, explica de manera bastante clara lo que serían las principales características. Vamos a señalar los aspectos más importantes que salen. Hablamos primero de lo que son los términos y después entraremos en cada uno de ellos, ¿eh? La hiperfagia, sabéis que la mayoría de personas con síndrome de Prader-Willi tiene hiperfagia, es esta sensación intensa y constante de hambre. Las personas con síndrome de Prader-Willi, la mayoría de ellas, constantemente tienen hambre. Esta hambre no se sacia comiendo, ¿vale? ¿Esto qué provoca? Pues un impulso por comer, porque no hay una saciedad, es decir, no hay un momento en el que ellos, como nos pasa a la mayoría, ¿no? Que comemos y llega un punto que ya está, ya no tienes hambre, ¿no? Pues en el caso de ellos existe esta falta de saciedad, ¿no? Agravado con el hecho de que el consumo calórico por el ejercicio, etcétera, es mucho más bajo que de cualquier otra persona. Otro aspecto importante son los arrebatos de ira, que son como explosiones de conducta, en el que la persona con síndrome de Prader-Willi se afecta y se altera de manera muy desproporcionada a la situación y llega a perder el control, en algunos casos con conductas agresivas, etc. La ansiedad es muy frecuente y muy constante en personas con síndrome de Prader-Willi. Ansiedad por si hay cambios, ansiedad relacionada con la seguridad alimentaria, cuándo comeré, qué comeré, ansiedad por si veré o no veré a una persona, etcétera. Es como que siempre es como esta ansiedad anticipatoria de que tienen que tener, por el hecho de esta rigidez que tienen, ¿no? Tienen que tener muy claro siempre y hacer muchas preguntas al respecto de lo que va a pasar, ¿no? Porque cualquier cambio les desestabiliza mucho. Relacionado con esto, con esta ansiedad, están los comportamientos obsesivos y compulsivos, comportamientos repetitivos. Muchos de ellos tienen coleccionismo, acúmulo de objetos. Hay algunos pues, que insisten en tener, pues, yo qué sé, en coleccionar objetos o recoger papeles, recoger propagandas, etcétera, ¿no? Y una necesidad constante de preguntar, a veces de contar, etcétera. ¿No? La rigidez, que ya llevamos hablando, se definiría como una inflexibilidad marcada y nos lleva muchas veces esta rigidez a lo que decimos que es el pensamiento es blanco o negro. Y si yo lo veo negro, lo veré negro y no podré verlo blanco ni mucho menos gris, ¿vale? Y la cognición social, que es la gran dificultad para relacionarse con los demás, especialmente esta dificultad se da con los iguales de edad, ¿no? Ellos pueden comunicarse, muchos de ellos, de manera agradable y bastante mucho más tranquila con los adultos o con niños más pequeños, pero la dificultad para relacionarse con los iguales, que son los que, entre comillas, hay algo más de competencia, es importante, ¿no? Esta dificultad de relación cada vez más se ve que proviene de una dificultad en lo que decimos cognición social, es decir, reconocimiento de lo que son las emociones de los demás,
interpretación de signos sociales, interpretación incluso de expresiones faciales, empatía, etcétera, ¿vale? Todo lo que esto implica, es decir, cuando uno tiene déficit en todas estas habilidades, pues evidentemente el funcionamiento social es mucho más difícil. Vamos a entrar en cada una de ellas. La hiperfagia, la edad media de aparición de la hiperfagia en los diferentes estudios la sitúan como media alrededor de los 8 años y puede durar toda la vida. Hay niños que empiezan antes, realmente hay niños que a lo mejor pues con 5 ya empiezan y hay niños pues que a lo mejor no es tan grave todavía y de alguna manera pues se mantiene en un tono más bajo, ¿no? No necesariamente se correlaciona con el grado de obesidad, es decir, vais a ver a muchas personas con síndrome de Prader-Willi que actualmente tienen un buen control de peso y eso no quiere decir que no tengan hiperfagia. ¿Qué quiere decir? Pues que tienen un buen control del entorno, de su acceso a los alimentos y que se han creado unos hábitos importantes que son los que ayudan a que esta persona, a pesar de tener hiperfagia, no esté ganando tanto peso. ¿Vale? Es decir, el hecho de que veáis una persona con síndrome de Prader-Willi delgada no quiere decir que no tenga este problema. Simplemente quiere decir que este problema está bajo control o más o menos bajo control. ¿Vale? Es muy importante que los hábitos de alimentación se creen antes de que aparezca la hiperfagia. Es decir, que este niño ya de pequeño, cuando todavía no tiene esta necesidad de comer ni esta obsesión por la comida, ya esté con una alimentación muy saludable, con unos hábitos de horarios y situaciones de comidas muy claros y con hábitos de ejercicio físico. Si todo esto se puede hacer y que todo el entorno, y esto es importantísimo, escuela, abuelos, amigos, vecinos, etcétera, tenga claro que este problema es un problema real. ¿De acuerdo? Porque si no, ellos tienen esta necesidad de obtener comida y si por algún punto, digamos, hay una esclecha, que decimos en catalán, una fisura que permite acceder a la comida y dar rienda suelta a esta hiperfagia, pues todo el trabajo se nos va a ir de madre, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esta necesidad de obtención de comida, desgraciadamente, puede llevar a conductas extremas, ¿eh? Conductas extremas tanto conductuales, como puede ser, pues, robo de comidas, etcétera, como conductas que pueden incluso llevar a situaciones peligrosas pues, de intentar saltar a algún sitio donde se piense que hay comida o comer comida, por ejemplo, de un animal, etcétera, ¿eh? La comida del perro o comida de la basura, etcétera. Los episodios de ira normalmente se desencadenan a partir de una frustración, ¿vale? Lo que pasa es que no siempre son tan claros. Es decir, no siempre lo que nosotros pensamos que puede ser para ellos una frustración es lo que ha desencadenado esa ira, ¿no? A veces son cosas que nosotros pensamos que no tienen mucha importancia, pero esto existía en su pensamiento, a lo mejor él tenía una previsión del día o una expectativa de algo que iba a pasar y el hecho de que no pase provoca esta explosión de ira. Claro, si nosotros no sabemos qué es lo que esta persona tenía en mente, el episodio este de ira nos puede parecer gratuito, entre comillas, ¿no? Pero bueno, en realidad nunca son porque sí. Siempre es por algo, lo que pasa es que a veces lo sabemos y a veces no, ¿no? Puede ser una alteración de la rutina, puede ser que pensara que algo iba a pasar y entonces no ha pasado, etcétera. A veces, y si las que conocéis, cuando ya conocéis muy bien a la persona, es más fácil darse cuenta, hay unas señales previas, ¿eh? Cerrar los ojos, cambios en la expresión facial, morderse los labios, empezar con conductas repetitivas que cada vez pues aumentan en volumen, expresiones de enfado, etcétera, y esto sigue ya una espiral ascendente con lloros, gritos, lanzar objetos, agresiones hacia él o hacia los demás, tirarse al suelo, etcétera. Cuando ya está disparado este episodio, no hay marcha atrás, ¿vale? Muy al inicio, o sea, si nosotros en los primeros signos o cuando prevemos que va a pasar algo que le va a provocar
esta reacción. ¿Podemos pararlo? Sí, pero cuando ya está desencadenado ya no hay marcha atrás. O sea, es como un episodio que ya hasta que finaliza por sí mismo no podemos pararlo. Muchas veces son largos de duración y acaban con una gran fatiga. Algunos incluso se quedan dormidos después y sobre todo la persona con síndrome de Prader-Willi queda con un gran arrepentimiento y una gran tristeza y el entorno también queda pues realmente muy tocado. Es decir, es algo que de alguna manera es difícil y duro para ellos y para el resto. Siempre es mejor intentar evitarlos. Aquí siempre hay una discusión, ¿no? De decir, bueno, pero es que si no, es que se va a salir siempre con la suya. No, tampoco es eso, ¿eh? No es que se vaya a salir siempre con la suya, pero sí que a veces, y muchas veces, el hecho de cómo presentamos las negativas, de cómo le preparamos para un cambio, de cómo entendemos lo que realmente, lo duro que es para él esto que está pasando, ya puede hacer que entremos esto de otra manera y que la persona no pierda tanto el control, ¿vale? Cuando se da este episodio de ira, lo más importante, si ya se ha dado, pues evidentemente es evitar el peligro tanto para él como para los demás, ¿no? No es el momento en el que está el estallido de ira ni de discutir, ni de negociar, ni de hacer, desde luego, ni comentarios negativos, ni amenazas, ni promesas, ni... No, o sea, en aquel momento lo importante es intentar ofrecer calma, intentar mantener la calma, que muchas veces es difícil, y intentar no dar más input. En aquel momento la persona está sobresaturada y cualquier input, aunque sea que intentamos decirle y prometerle y explicarle, cualquier input solo complica la situación, ¿no? Es importante estar allí, hablar en voz baja y de alguna manera ayudar a que se vaya calmando. En algunas ocasiones estos episodios son muy graves. Eh, en algunas ocasiones hay centros que, pues porque no se ha podido controlar, etcétera, muchos han terminado pues llamando pues a la policía, con lo cual la complicación es algo tremendamente impactante para la persona, ¿no? Que vengan los policías, que lo aplaquen, que lo tengan que reducir y que a lo mejor se lo lleven a urgencias, ¿no? Siempre es mejor intentar evitar acabar así. O sea, nada se gana si se llega a este punto. Aunque haya sido, pues, que al final tenía razón yo que no he cedido, ¿no? Pero si realmente por no flexibilizar un poco nosotros, terminamos con un trastorno de este tipo, con una actuación de este tipo, pues realmente seguramente no vale la pena. La ansiedad, que es muy importante, ya hemos dicho, muchas veces pues relacionada con horarios, con rutinas, con personas, incluso a veces hay como obsesión por pues, determinado profesor, determinado cuidador, etcétera, ¿no? Y el hecho de que esto pueda cambiar, es decir, que yo pues sepa que hoy vamos a comer no sé dónde, ¿no? O que va a venir alguien relacionado con la comida, pero no solo, ¿eh? Que vamos a ir a una excursión o que va a venir una persona a la que le tengo especial cariño y tal. Esto normalmente genera preocupación de que pueda haber un cambio, ¿no? Y esto es lo que hace pues, que pregunten tan constantemente y que estén tan pendientes. De todas maneras, siempre es mejor explicarles con anterioridad lo que va a pasar, aunque después uno diga es que después se pone pesadísimo y pregunta todo el rato, sí, pero por lo menos la vida no es un festival de sorpresas, que siempre aumenta mucho la ansiedad, ¿no? O sea, él sí que va, la persona con síndrome de Prader-Willi sí que va a preguntar más, más, más y más y repetir, pero es la manera que tiene él de dar seguridad al tema. Si siempre las cosas pasan de manera inesperada, pues el nivel de seguridad baja muchísimo y el nivel de ansiedad se dispara. La rigidez, ya hemos dicho que la rigidez proviene de este funcionamiento de sus estructuras cerebrales que hace que no se pueda flexibilizar lo que tenemos, ¿no? Es una, o sea, ellos no ven soluciones múltiples a un problema. Sabéis que esto
Si trabajáis con niños, pues si proponéis un problema, pues hay niños que son capaces de ofrecer una solución, otros dos y algunos pues hasta tres y cuatro, ¿no? Hasta los niños o las personas con síndrome de Prader-Willi solo ven una salida y tienen una resistencia importantísima a que nosotros les digamos que esto pues puede ser de otra manera, ¿no? Porque realmente no es que no nos quieran hacer caso, sino que es que ellos no ven otra cosa. Es como si a mí ahora me dijerais que este jersey que llevo no es negro, yo pues me resistiría mucho a que alguien me dijera que es de otro color, ¿no? Por tanto, esto tenemos que pensar que cuando nosotros damos otra opción, para ellos es algo prácticamente como que es imposible, ¿no? Esto, claro, dificulta muchísimo, por ejemplo, cambiar de tarea. O sea, si están, por decir algo, en clase y tienen que salir al recreo o cambiar de aula, si ellos no tienen muy claro cuándo es el momento que pasa esto, si es algo inesperado, otros pueden reaccionar y, vale, pues perfecto, aunque sea una actividad agradable para ellos, ¿no? Como podría ser, pues, yo qué sé, ir a otra, una actividad más agradable, ¿no? Ellos, el mero hecho del cambio inesperado hace que no puedan, o sea, necesitan realmente un rato para terminar la actividad y después, pues, empezar otra. Esta rigidez no es voluntaria, hay que tener muy claro que no es voluntaria. O sea, no son tozudos porque quieren llevarnos la contraria, no son tozudos porque se portan mal, no son tozudos porque son tozudos o se manifiestan de manera tozuda porque esto que hemos dicho, su cerebro es lo que ve y lo que cree, y por tanto, pues ellos están actuando de manera coherente a su funcionamiento cerebral, ¿no? Es la causa muchas veces de las reacciones agresivas, esta rigidez. O sea, yo quiero hacer esto o yo me quiero ir por este camino y no entiendo que hoy vayamos por otro camino, ¿vale? Desde muy pequeños hay que trabajarlo y se debe trabajar, ¿no? Anticipando mucho los cambios, trabajando mucho sobre la autoestima. Pensar que las personas con síndrome de Prader-Willi tienen una autoestima muy baja muchas veces. No hay que evitar todas las situaciones frustrantes, pero sí que sí se pueden, pues de alguna manera, preparar, escalonar, ¿no? Y enfrentarles a pequeños cambios y que cada vez esto, pues, pueda ser algo sin caer en lo que hemos dicho de los cambios constantes, ¿no? Pero sí que si podemos proporcionarles pequeños cambios que sabemos que van a tolerar, pues bueno, está bien hacerlo cuando veamos que están en el humor para tolerarlo, etcétera, ¿no? Muy importante es ayudar a poner lenguaje a los sentimientos, que ellos aprendan a decir estoy nervioso, estoy inquieto, estoy inseguro, o sea, no solo contento y triste, que es lo que muchas veces acabamos, ¿no? Pero me da rabia, estoy preocupado, estoy impaciente. Todos estos sentimientos es muy importante que nosotros les verbalicemos y que ellos aprendan a usar este lenguaje. ¿Por qué? Pues porque nos puede permitir a la larga que cuando ellos nos digan me estoy poniendo nervioso o me está entrando rabia, sea el aviso de que la cosa se está complicando y si ellos son capaces de identificarlo y comunicarlo, pues a lo mejor podemos evitar explosiones de rabia, ¿no? Y importante que nosotros nos mostremos como personas, o sea, que nosotros nos mostremos en flexibilidad, ¿no? Porque si no, es como una pelea entre dos personas que uno ve blanco y el otro negro, ¿eh? A nivel de relaciones sociales, ya hemos dicho que no están relacionadas con el nivel cognitivo. Disculpad que voy bebiendo agua porque como voy hablando y hablando. No están relacionadas con el nivel cognitivo, es decir, suelen funcionar muy por debajo del nivel cognitivo. La mayoría de ellos tienen un carácter como amigable y complaciente, ¿vale? Con los adultos, con los profesores, tienden a algunos de ellos pues a mostrarse les gusta pues que hables con ellos, que cuando te encuentran por la calle pues les puede gustar y pueden estar contentos, pero la mayoría de las familias describen que realmente la relación con los iguales es muy difícil y que acaban muchas veces pues apartándose del grupo porque no entienden mucho los funcionamientos del grupo. Con los adultos es mucho más fácil, pero con los iguales pues realmente acaban muchas veces que los vemos, ¿no? Con actividades solitarias y que muchas veces pues
Si nosotros los observamos desde fuera, pues también lo entendemos, ¿no? Que no está funcionando de una manera, o sea, que le falla muchas veces la empatía, le falla lo que dices, bueno, ahora he hecho este comentario o actúa de una manera que realmente pues al grupo le cuesta aceptarlo, ¿no? Por ejemplo, pues a veces conductas de control, ¿no? De controlar lo que hace todo el mundo, de cuando alguien pues hace algo, pues chivarse, entre comillas, etcétera, ¿no? Que decir, entran en una serie de conductas que realmente a los iguales pues no les gustan y aparentemente pues a ellos no se dan cuenta de que esto puede molestar a los demás, ¿no? Ah, a veces también tienen comportamientos verbalmente abusivos y comportamientos inmaduros también, ¿eh? Y algunas veces, si la cosa se complica, pues también respuestas agresivas. Esta cognición social se expresa sobre todo, en tener en cuenta lo que sería qué piensa y qué siente la otra persona, ¿no? Y esto es lo que muchas veces, parte de esto, ¿no? Denominamos lo que es la teoría de la mente. La teoría de la mente, que es esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, en ellos aparece bastante más tarde que en niños con desarrollo típico, ¿vale? Aparece antes, y por eso os decía que no tiene tanto que ver con el nivel cognitivo, ¿no? Aparece antes cuando hacemos estudios, pues comparando con otros niños con algún tipo de discapacidad. Otros niños con mayor discapacidad cognitiva tienen antes estas habilidades de teoría de la mente que ellos, ¿vale? En ellos se asemejaría más un poco al patrón que encontramos con personas con trastorno del espectro autista en cuanto a teoría de la mente y en cuanto a la capacidad esta de entender lo que son las emociones de los demás, etcétera, ¿no? Y a menudo a los adultos de alrededor nos cuesta entender que realmente esta dificultad es tan grande, porque esta dificultad está muy desconectada de lo que es sus habilidades en otros aspectos, ¿no? O sea, tienen un cierto buen nivel cognitivo y dices, pero ¿cómo puede ser que no se dé cuenta de que si dice esto el compañero le va a sentar mal, ¿no? O que no se dé cuenta que el compañero en estos momentos está enfadado con él, ¿no? Pero esto es así, ¿vale? Dentro de los trastornos de conducta, voy a hacer un poco mención especial a la conducta esta de lo que se denomina skin picking, estos rascados que ellos hacen a menudo. Es muy frecuente, parecen niños ya, uy, perdón, muy pequeños, y a menudo es manos, brazos, piernas, a veces también hay rascados anales. Suelen empezar con una imperfección de la piel, es decir, un grano, una zona que está más seca, una picadura de mosquito, etcétera. Y esto normalmente se suele complicar mucho. En verano son mucho más evidentes y más frecuentes, pero no solo se dan en verano, ¿eh? A veces, pues incluso se arrancan las pieles de alrededor de las uñas, etcétera, y se llegan a hacer herida muchas veces. Es importante saber que a ellos no les provoca dolor, que esta conducta aparece muchas veces en momentos tranquilos y de aburrimiento, o sea, no solo aparece cuando están más nerviosos, sino que a veces están, pues, no sé, mirando la tele o distraídos con algo y sin darse cuenta, pues se están haciendo una herida importante. Am, de todas maneras, aparece más en temporadas que están más nerviosos, ¿eh? Sería como un barómetro, pero la conducta en sí, es decir, cuando están peor de las manos, en general es que llevan una temporada más nerviosa. Pero la conducta en sí de rascar no se da en el momento que están más nerviosos. No sé si me explico. En algunos de ellos después, pues realmente cuando les haces notar la herida que se han hecho, tal, pues se enfadan, se arrepienten, etcétera, pero realmente les cuesta mucho controlar y les cuesta mucho adoptar estrategias para frenar esto. Incluso en algunos de ellos que manifiestan abiertamente que les gustaría no hacerlo, les cuesta muchísimo adoptar y mantener estrategias. Las estrategias muchas veces pasan por el entorno, ¿no? Mantener las uñas cortadas, la piel bien hidratada, evitar las picaduras de mosquitos todo lo que se pueda, intentar estrategias de distracción. Es difícil cuando, o sea, como siempre, ¿no? Cuando ya lo están haciendo, decir no te rasques, pues primero que puede parar a lo mejor un segundo
pero normalmente esto ya es más motivo de pique y de enfado que, que de, que de poder controlar la conducta, ¿eh? Y no suelen funcionar las estrategias de modificación de conducta. ¿Qué ayuda y qué no ayuda con la conducta? Pues ayuda que el entorno sea estructurado y predictible, realmente les baja mucho la ansiedad, y conocer las normas, que sean normas muy claras, y si puede ser que no sean 300.000, pues mucho mejor, porque todo esto les permite de alguna manera enfrentarse a su día a día a- con la poca flexibilidad que tienen, digamos, ¿no? O sea, si tenemos un entorno que yo ya sé que más o menos lo que va a pasar, pues sufro menos, ¿vale? Es muy importante buscar complicidad con ellos, es decir, centrarse siempre en el comportamiento deseado y subrayar más el comportamiento deseado que la conducta que no sea disruptiva, ¿no? El castigo no suele funcionar, no funcionan las luchas de poder, es decir, no es o tú o yo. Normalmente cuando nos ponemos en el o tú o yo, suelen ganar ellos porque nos ganan en cuanto a perseverancia, son muy perseverantes. No funcionan los sermones, no funcionan las amenazas. ¿Qué es lo que funcionaría más? Primero que entender por qué está pasando esto y entender que no es personal. O sea, que aunque a nosotros se nos aparezca como que nos está retando, esto no es realmente así. Y es muy importante ayudarles a ellos a entender los aspectos emocionales, pero primero para ayudarles a ellos a entenderlos tenemos que entenderlos nosotros, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta conducta? ¿Qué emoción hay, ¿no? Y verbalizarlos. O sea, ir creando autoconciencia y conciencia para nosotros también de que todo aquello que está pasando no es que se porte mal, no es que quiera hacernos la puñeta ni nada, sino que realmente allí hay un malestar e intentar entender este malestar y por qué es. Enseñar a gestionar conflictos es todo lo que se pueda trabajar de imaginar, que no siempre, o si es muy difícil, ya hemos dicho que es difícil generalizar, ¿eh? Pero trabajar sobre situaciones sociales, sobre respuestas, sobre intentar adivinar qué está pensando el otro, por qué se ha enfadado, con viñetas, con situaciones, con role-playing, etcétera. Todo lo que sea trabajo de cognición social es muy, muy necesario, ¿vale? Y siempre que sea posible, ya lo hemos dicho, evitar enfrentamientos. La flexibilidad, pero y también, aparte de trabajar con él, hay que trabajar con el grupo. El grupo en el que están las personas con síndrome de Prader-Willi tiene que entender por qué pasa esto y por qué tiene estas conductas, porque en el momento que lo entienden es más fácil que lo toleren y le ayuden, ¿no? Aunque es muy difícil por el tipo de conductas que a veces se generan, ¿eh? Vamos a hablar un poco del tema de la comida. Es un tema, ya sabéis, que es muy central en las personas con síndrome de Prader-Willi. Es un tema que da muchos problemas. Es una carrera de fondo y hay que tener claro que habrá momentos de todo. O sea, por mucho que nos esforcemos, por mucho que limitemos el acceso a la comida, por mucho que a lo mejor en casa o en la escuela no haya nunca alimentos de los que no puede comer, etcétera, pues puede haber momentos en el que esto no funcione, ¿vale? Es importante no tirar la toalla nunca. Es decir, es algo que es de por vida en la mayoría de casos y por tanto, siempre hay que estar encima de este tema. Es muy importante crear hábitos antes, si puede ser antes de que aparezca el problema. Hay familias, pues que toda la familia cambia el sistema de alimentación. De hecho, no están los hábitos que realmente tenemos que inculcar en las personas con síndrome de Prader-Willi son hábitos de salud que nos iría muy bien si los pudiéramos tener todos. Es decir, no estamos diciendo nada de hábitos raros, sino que es alimentación sana, menos calórica, etcétera, ¿no? Comer a las horas, no comer por toda la casa, sino comer pues en la mesa y cuando se termina pues se acabó la comida, etcétera, ¿no? Quiero decir, es un tipo de hábitos que tampoco no son hábitos raros, son pues, hábitos que lo que pasa es que, bueno, pues muchas veces no los hacemos porque también tenemos cierta flexibilidad que no nos supone un problema el resto, pero para ellos es un problema. Pensar que la persona con síndrome de Prader-Willi tiene tan en la cabeza el tema de la comida, tanto, que de alguna manera, si algún día ha habido un alimento extra, ese extra para él
se convierte en posibilidad diaria. Es decir, siempre va a estar diciendo, a lo mejor hoy puede volver a pasar esto. Con lo que esto supone de que no va a pasar y va a ser una frustración y de a lo que le va a ocupar mentalmente, ¿no? Es importante saber reinventarse. Yo he trabajado mucho con familias que tienen personas con síndrome de Prader-Willi, pues bueno, han llegado a hacer realmente aperitivos sanísimos y sin ningún problema. Y es difícil, pero es importante que no, que esta conducta no les aparte del grupo. Es decir, que estas dificultades de alimentación no impliquen que dejen de ir a fiestas de cumpleaños, etcétera, porque ya es difícil el tema de las fiestas de cumpleaños a nivel social, que si ya las evitamos todas para no tener el tema de la comida, pues va a ser mucho más difícil todavía, ¿eh? Cosas que hemos de tener claro, no es una obsesión de la familia. Ya os he dicho que aunque veáis a la persona con síndrome de Prader-Willi delgada o muy delgada, no es, el tema no es este. O sea, está delgada o muy delgada gracias a que hay un control férreo, ¿vale? Es evidente que si le diéramos media galleta no se iba a engordar 3 kilos por esa media galleta, ¿no? Pero cuando le damos esa media galleta, por decir, hoy no pasa nada, por un día no pasa nada, lo que estamos haciendo es abrir una puerta que después no se puede cerrar. Es lo que os decía. Una vez esta persona ha probado esto o sabe que esto es posible, para él pasa a ser cada día posible. Y entonces esto le provoca un gran sufrimiento, ¿vale? Tampoco se trata de tiene que aprender a ver comida y controlarse. Es muy difícil. Si tuvierais, yo a veces lo comparo, si tuvierais una persona con adicción al alcohol, pues procuraríais no ponerlo rodeado de botellas de alcohol, porque sabíais bueno, que realmente le puede costar mucho, llegarse a controlar, o sea, es provocarle el sufrimiento. Es importante lo que digo, que aun y así hay que procurar que participe en las actividades y esto a veces es un equilibrio muy difícil, ¿eh? Es una carrera de fondo, es una carrera agotadora y lo importante es que familia, persona con Prader-Willi, que vayamos todos a una, ¿no? Que no se plantee como algo que él hace mal, o etcétera, sino como que es algo que entre todos tenemos que intentar que funcione bien, ¿vale? La prevención siempre es la mejor arma. Nunca hay que utilizar, y mira que es una tentación grande, la alimentación como premio o castigo, nunca. Que también eso nos va, o sea, si entramos en ese jardín no vamos a poder salir. Y también es muy importante implicar desde muy pequeños a la persona con síndrome de Prader-Willi. Cuanto más pequeños, mejor. Que ellos puedan decir, yo esto no lo puedo comer, o que cojan el hábito de preguntar si pueden comer o de decir lo que han comido, ¿no? O sea, que tengan muy claro. Claro, si un día nos vienen diciendo que han comido algo y les cae una bronca, pues lo más seguro es que otro día no lo expliquen, ¿no? O sea, que aquí siempre es un poco difícil, pero en el sentido de que lo importante es que esto no se vea como una lucha entre él y los demás, sino que todos queremos que para él sea bueno. Y intentar, que es difícil, no convertir el problema de la alimentación en el centro de su vida y de su familia, ¿no? ¿Qué es importante para ellos? Pues saber antes qué comerá, cuándo comerá y dónde comerá, que ellos ya se encargan de preguntarlo, pero esto les ayuda a controlarlo, ¿eh? O, por ejemplo, cuando hay una fiesta en la que hay pues, comida encima de la mesa, tal, pactar con ellos y ponerles a ellos en su plato su ración, ¿vale? Es muy importante la constancia en la norma y esto ayuda mucho. Y lo que hemos dicho, la expresión de esta de un día es un día, en realidad abre la puerta a muchísimo malestar. Bueno, vamos a pasar al tema de la salud mental rápidamente. Básicamente encontramos estos tres trastornos asociados, los trastornos del espectro obsesivo-compulsivo, en las que hay obsesiones no solo relacionadas con la comida, y las compulsiones tampoco. O sea, en algunos niños tenemos pues también obsesiones de limpieza, de querer llevar siempre la misma pieza de ropa, etcétera, ¿vale? Y compulsiones pues como coleccionar, almacenar, etcétera. Trastornos depresivos suelen ser en edad infantil son poco frecuentes, pero a medida que crecen pues son algo más frecuentes. Y lo importante es que
que tengamos claro que no siempre van a tener la expresión de trastorno depresivo. Es decir, que no siempre vamos a ver llanto, tristeza, etcétera. Y en cuanto a los cuadros psicóticos, a veces hay cuadros psicóticos muy graves, con delirios, alucinaciones, etcétera, especialmente a partir de la adolescencia y primera juventud. A veces están, o sea, se han descrito más asociados a disomía, pero también hay casos de delección que pueden tener trastornos psicóticos y ahí sí que es importante consultar enseguida. También es importante que la consulta sea con una persona que conozca el síndrome porque tienen muchos de ellos reacciones raras a las medicaciones, reacciones adversas, ¿vale? Y no se les puede dar ni las mismas dosis ni las mismas medicaciones que se darían a otras personas con el mismo trastorno. Bueno, todo esto ya lo hemos comentado. Hemos dicho que pues, algunos trastornos, como los trastornos psicóticos, más frecuentes en disomía, y a veces la obsesión de la comida y los rascados son más frecuentes en delección, pero bueno, podemos encontrarlos tanto en un subgrupo como en otro, ¿eh? Y esto es muy importante. Enseguida que se perciba un cambio importante de conducta grave, etcétera, pues consultar con especialistas porque la tendencia no es a que, desgraciadamente, no es a que se resuelva así fácilmente ni por sí mismo, ¿eh? Ya para terminar, ¿cómo sería una buena tribu, un buen grupo y de apoyo para una persona con síndrome de Prader-Willi? Pues es la tribu que puede ser flexible, pero al mismo tiempo comprender su inflexibilidad, la que se posiciona en su bando y entiende su conducta como el producto de su estado emocional y no como una provocación, y la que puede comprender también que la ansiedad que le provoca la comida y le ayuda, no poniéndola al alcance y no haciendo transgresiones que no son necesarias, y sobre todo la que no se rinde, pero que también sabe pues, parar a descansar, ¿no? Muchas gracias. Me he pasado el tiempo que quería, pero bueno, está bien si podemos ya pues pasar a las preguntas. Muchas gracias. Quien quiera preguntar tiene que ir al apartado chat y formular la pregunta. Si queda alguien conectado, no sé si os habéis ido todos, yo no veo si hay gente conectada. Sí, 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 hay Sí, bastante, vale, mucha vale, gente, sí. vale, Sí, vale. sí. ¿Qué esperanza de vida tienen? Vale. En principio, aquí sí que es importante. Años atrás, las personas con síndrome de Prader-Willi tendían a morir más jóvenes por problemas, pero por problemas relacionados con la obesidad, problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, etcétera. Esto ha mejorado mucho, claro, digamos, los que ahora van subiendo no tenemos estudios no tenemos estudios de esperanza de vida, pero ya está claro que la salud es muchísimo mejor y por tanto esto tiene que, tiene que repercutir seguro en la esperanza de vida. Pero años atrás sí que bastantes de ellos morían, sobre todo por problemas relacionados con la obesidad, que eran obesidades realmente muy, muy importantes. Vale. ¿Qué tipo ¿Qué de, tipo de... Sí, digas. no, no, qué tipo de Ah, ejercicio físico sería sí, recomendable? eso. ¿Qué tipo de ejercicio físico? Yo no soy especialista en ejercicio físico, pero yo creo que hay que tener muy en cuenta, depende de cada persona, porque algunos de ellos, por ejemplo, no lo he mencionado, tienen escoliosis, otros también depende de la fuerza muscular que tenga, etcétera. Yo creo que eso tendría que ser que a cada uno de ellos hacerle una evaluación personal y decidir qué ejercicio le puede ser. En todo caso, un tipo de ejercicio físico que también le guste y que sea capaz de mantener en el tiempo. Porque yo veo que, por ejemplo, a muchos de ellos les gusta la natación, quizás el que practican más y es el que menos, bueno, va bien también para la escoliosis normalmente y el que puede durar más. Pero en todo caso, cada persona es cada persona.
Me preguntan, mi por las alumna, espera, obsesiones, espera, sí, el de las, a ver, un momentito, ¿eh? Coger papeles, romper papelitos, hay que dejárselo hacer. A ver, mm, ni sí ni no, quiero decir. Hay que intentar, o sea, hay que entender que él va a tener esta necesidad de hacerlo y si esto es algo controlado, que no le está interfiriendo en su funcionamiento, se descontrola fácilmente, ¿eh? Quiero decir, algunos de ellos, estos papelitos, pues después se convierten en muchos papelitos, ¿vale? Si se puede mantener bajo control, a ellos les puede servir poco para tranquilizarse. Si no, pues es mejor ir reduciéndolo, ¿vale? Pero de manera suave o ayudando, intentando que la propia persona con síndrome de Prader-Willi pues encuentre, pactar una solución pues para acotarlo, por ejemplo, en el tiempo, en la cantidad, etcétera. Yo qué sé, por ejemplo, si coge papeles, pues los que te quepan en esta caja, ¿vale? Y a lo mejor, pues ya está. Cuando tienes la caja llena, pues que entiendan que, o sea, poner algún límite que para ellos sea claro y que no sea, no, porque yo ya no te dejo coger más, ¿vale? Vale. en un Ah, entorno de escuela especial ¿Escuela donde es especial? difícil el grupo de iguales entienda sus conductas, ¿cómo trabajamos el rechazo del grupo? En En ocasiones les ocasiones tienen les miedo, da, sí, les tienen miedo. O sea, sí, entiendo que en ocasiones les tienen miedo por el tema, supongo, de explosiones de ira, ¿eh? Am, es difícil, am, quizás porque en este caso topamos también con las dificultades del resto, ¿no? Yo creo que aquí es más intentar, por un lado, que estas explosiones de ira, o sea, intentar evitar estas explosiones de ira y que si se dan, sobre todo proteger mucho al resto del grupo para que se sientan más seguros y por tanto pues no le tengan miedo. Y de la misma manera pues que trabajamos con el resto de ellos, intentar trabajar mucho la cohesión y en cuanto esto pasa pues intentar que no sea tan evidente, es decir, si podemos apartarlo del grupo cuando hay conductas de este tipo y que sean menos públicas para los demás, pues supongo que evitaremos algo. Se entiende que algunos de ellos tienen conductas muy agresivas y se entiende que el resto les puedan tener miedo, ¿vale? Mi alumna con síndrome de Prader-Willi se duerme en la franja de tarde de 3 a 4 y media, sí. Cuando pasa esto la dejamos descansar. La familia nos explicó que es verdad que a veces necesitan estos descansos. Puede ser que el día sea muy largo, sí. También hay que tener controlado que no esté haciendo apneas de sueño y por tanto no esté durmiendo bien por la noche. Muchos de ellos tienen somnolencia, ¿eh? Pero tienen más somnolencia los que hacen apneas de sueño. Por tanto, este tema tendría que estar, no sé si es el caso, que está muy descartado o no. Tampoco no nos dices la edad, no sé qué edad puede tener. En todo caso, sí que es verdad que la mayoría necesitan siesta más tiempo que el resto de compañeros, ¿vale? Y yo creo que es importante tiene podérsela 9 años, 9 años, sí, es una edad en la que el resto ya sí. nadie hace siesta. Es importante podérsela proporcionar. Si se queda a comer en la escuela, pues dejarle, yo casi intentaría que la siesta esta o el descanso fuera antes de las 3 para que a las 3 se pudiera ya incorporar con el resto de compañeros en la clase, ¿no? Es decir, que pudiera comer poco temprano y después pues dejarle un sitio donde pueda descansar, sea siesta o sea, porque a veces se duermen, pero a veces si realmente los dejas solos en un sitio tranquilo y así a lo mejor es simplemente la necesidad esta de tener menos estímulos y a veces no llegan a dormirse del todo, simplemente descansan y después poco a poco pueden ya ponerse con el resto del grupo, ¿eh? Vale, gracias por su curiosidad interesante. Voy a preguntar dos cosas. ¿Cómo podemos trabajar las inferencias con un alumnado con Prader-Willi? Y cuando una persona con Prader-Willi tiene estas obsesiones, ¿qué podemos hacer para pararlo y no funcionan los distractores? Vale. El tema de, claro, trabajar las inferencias, es decir, trabajar ah, todo lo que sería más el razonamiento abstracto y el entender que una cosa puede pues, implicar otra.
Aquí ya depende de cada persona. Si, por ejemplo, lo llevamos al tema de cognición social y de que sean capaces a partir de una expresión facial, de un comentario, etcétera, entender qué es lo que está pensando esta otra persona. Ah, el otro día, justamente ahora se va a leer, bueno, ahora en enero se va a leer una tesis sobre Prader-Willi en el País Vasco, en la Universidad de Deusto, que proponen, y creo que es una muy buena propuesta, todo el tema de realidad virtual. O sea, que seguramente se acabarán haciendo y de hecho se propone ir haciendo programas de este tipo. Esto yo creo que sería lo más cercano a la realidad. O sea, cuanto más cercano a la realidad, mejor. Y después todo lo que pueda ser, en el caso de ellos, por ejemplo, intentar trabajar mucho a partir de material visual, siempre más que a partir de explicaciones, ¿vale? Se puede trabajar incluso en pequeñas representaciones teatrales, etcétera. Después la pregunta era, cuando una persona Prader-Willi tiene estas obsesiones, por ejemplo, los repelones, ¿qué podemos hacer para pararlo? Sí, a veces no se puede hacer nada. Si no funcionan los elementos distractores que normalmente funcionan. A ver, lo que es importante es aceptar que no siempre podremos pararlo. Es decir, que hay momentos que vas a tener que hacer eso. Algunos de ellos, en alguna ocasión, aceptan, si ellos mismos están preocupados por el tema, por ejemplo, poner tiritas o llevar guantes en determinados, guantes de estos finos, en determinadas situaciones. No todos lo aceptan. Lo suyo sería pues dar alguna, en el momento que pudiera hacer alguna actividad manual. Si está haciendo la actividad manual es más difícil que esté haciendo esto, pero muchas veces, o sea, no funciona al 100%, ¿eh? Ya digo, algunos de ellos, pues sí, si se trata de repelones, pues aceptan pues poner unas tiritas en las uñas, ¿vale? Cuando entran en bucle con las preguntas, hay que cortarlo o responder siempre. Responder siempre no, porque si no sería un bucle infinito vuestro y de ellos, ¿no? Yo tiendo a responder una vez, máximo dos, y a la tercera decir ya lo sabes, y a la cuarta, pues no responder y mirarlo con cara de ya lo sabes, ¿no? Ellos necesitan ir preguntando siempre, pero tampoco, o sea, llega un punto que si realmente ya lo saben, no necesitan que les respondamos siempre, es más para ellos que una pregunta real. Si ya hacen celebraciones familiares, ¿es apropiado ofrecer los cumpleaños en el aula? Entiendo que se refiere a celebraciones con comida. Yo creo que las celebraciones con comida, es verdad que estamos en un contexto, en un país que todo lo celebramos comiendo y bebiendo, y esto es, tenemos que aceptar que es así, pero también tenemos que aceptar que yo creo que es importante tender a celebrar las cosas sin la comida por el medio, ¿eh? Am, yo intentaría que en el colegio estas situaciones fueran lo menos frecuentes posibles, porque son tema de sufrimiento. ¿Mm? ¿Cómo hay que actuar cuando hay una rabieta? Están en bucle. Dejarlos tranquilos en un espacio aislado y que pase. Intentar hablarlo en el momento, no. Intentar hablarlo en el momento, no. Porque hemos dicho que am, en aquel momento no hay entrada. Es decir, es todo de salida, ¿no? En aquel momento es mejor no decir nada. Si se dispone de un espacio tranquilo, está bien. Lo del espacio aislado, yo pienso que dejarlos solos no, porque de alguna manera también es como decirles que, bueno, como abandonarlos un poco y es un momento duro para ellos. Estar cerca y con una actitud calmada, yo creo que está bien. Separarlos del grupo también está bien por lo que decíamos, ¿no? Porque a veces pueden coger miedo, tenemos que estar muy pendientes de que no hagan daño a nadie. Y en el momento yo no lo hablaría y sí lo hablaría después. Después sí, pero no como una reflexión conductual, sino como intentar entender qué ha pasado, ellos y nosotros. No como decir te has portado mal y has gritado. O sea, yo no, lo que no creo que sea
bueno es centrarse en lo que hemos, o sea, en la conducta visible, en gritar, en pegar, no grites, no pegues, sino intentar entender qué ha pasado que estabas tan mal, ¿no? Que te sentías tan mal. ¿Cómo frenar una conducta autolesiva como meterse objetos en el cuerpo sin generar un episodio de ira? Es muy difícil. O sea, lo que sería es intentar evitarlo. Si son objetos que siempre son el mismo objeto, pues intentar que no lo tengan al abasto, pero sí que es, claro, o sea, a veces generamos un episodio de ira, pero porque estamos evitando que se hagan daño. Realmente sería prioritario evitar que se hiciera daño, ¿no? De la misma manera que si viéramos que se va a abalanzar sobre un compañero, pues seguramente lo retiraríamos y también generaríamos ira, pero digamos que es prioritario el evitar el hacerse daño. Gracias por el comentario interesante. Creo muy importante informar al entorno sobre la gran relación con el autismo para intensificar. Sí hay relación con el autismo, pero no es, o sea, es verdad que cuando lo asimilamos un poco al autismo se entiende más algunas de las dificultades que tienen de relación social. Pero hay diferencias con el autismo, pero sí que es verdad que intentar asimilar de alguna manera que esta dificultad en ponerse en el lugar del otro es la misma o muy parecida a las que tienen las personas con autismo, sí que puede ayudar a que se les entienda más. Sí, gracias por el comentario. Masticar chicle o caramelos para evitar que se muerda las uñas y se haga heridas, yo diría que no. No, porque no deja de ser comida, por mucho que sean sin azúcar, etcétera. Yo no mezclaría el tema comida. Para evitar que se muerda las uñas, a veces hay, pues, pintar con. Hay esmaltes de estos que son incoloros, pero que tienen mal sabor. En algunos les funciona, a otros ni así. Intentar siempre las estrategias más de distracción y sobre todo entender que cuando esto pasa más es porque hay más, o sea, este tipo de conductas muchas veces bajan cuando hay menos ansiedad en general, no en el momento concreto, ¿eh? Vale, podemos tener la presentación para presentarlo al resto de claustro que no han podido asistir. Entenderían mucho mejor este tipo de. Por mí, sí. Y supongo que la asociación no hay problema, ¿no? Porque es un. Ningún problema. No, Vale. no, ningún problema. Sí, y os lo De agradezco hecho, porque, de hecho, os enviaremos la presentación y la grabación. ¿Vale? pues podéis organizar un cineforum para el claustro. Primero, muchas gracias. Es una alumna de 13 años en centro específico que ha cogido una obsesión con un amigo en particular y sí, le genera mucho, es típico, ¿eh? Nos comenta a María Iglesias que tiene un alumno de 13 años en un centro específico que los tiene preocupados por una obsesión que ha cogido con un amigo en particular que a menudo le genera mucha ansiedad no poder hablar con él, etcétera. Trabajan mucho en la anticipación, plafón de rutinas y referentes, horarios marcados, ¿eh? Intentan valorar y poner lenguaje a las emociones, no saben qué más pueden hacerlo, si pueden orientar a la familia de alguna manera cuando están en casa y piensa en este compañero en particular. El tema de las obsesiones es muy difícil. El tema de las obsesiones con los amigos, además, muchas veces genera muchísimos problemas porque pues, el amigo en cuestión, digamos, víctima de la obsesión, se lo pasa muy mal y muchas veces es ir trabajándolo, tal como lo hacéis, yo creo que lo hacéis bien, ¿no? Anticipación, horarios muy marcados, generar seguridad y hablarlo con él, poner lenguaje y poner límite. Es decir, o sea, que entiendan. También ahí no lo he comentado, ¿no? Pero a veces el tema a partir de alguna edad, pues a lo mejor ya tienen móvil y entonces cuesta mucho que no envíen mensajes insistentes cuando cogen una obsesión con alguien. Esto es una cosa que cuesta mucho y cuesta, quiero decir, hay que irlo trabajando tal como lo estáis haciendo, pero ponerle límites claros
concretos. Yo creo que hay que entender mucho que son concretos ellos, ¿no? Y decir, pues, por ejemplo, a partir de tal hora, el móvil ya no se usa y a lo mejor pues es algo que se puede guardar en un sitio y hasta el día siguiente no usarlo, etcétera, ¿no? Es importante marcar límites que sean muy claros. Hay una pregunta también que se Sí, parece mucho a esta, que nos hace vale. Lau, que nos dice que cómo podemos ayudar a gestionar una conducta obsesiva de un niño en edad adolescente hacia un amigo que tiene en la escuela. Muestra ansiedad y control hacia el amigo. Esto ya Sí, más o menos ha quedado sí. respuesto Ya por lo veo, sí, que hay. Sí, contestado con la pregunta que hacía María sí. Iglesias, ¿no? Ujú. Sí, sí, esto es que además es muy frecuente, ¿eh? Que se obsesionen con alguien y además es doloroso para ellos porque claro, acabamos diciéndoles pues que no insistan porque molestan, quiero decir, acabamos haciéndoles entender que esto es excesivo, ¿no? Pero, pero bueno, y que es importante, quiero decir, es duro para ellos, pero tienen que llegar a oírlo y a entender que esto es así, que realmente hay conductas pues que los demás las van a rechazar y que son excesivas y por tanto hay que ponerles. Lo que pasa es que si solo decimos es excesivo, para ellos, como son muy concretos, ellos el límite de excesivo no lo tienen. Entonces es mejor pautarlo. Pautarlo en el sentido de, pues puedes enviarle un mensaje cada tal o puedes hablar. Suena horrible decirlo así, ¿no? Pero si de alguna manera con una pauta clara, se arregla, mejor. Y si no, a veces si en el caso de que no sean amigos y de que sea realmente una obsesión muy importante y que al otro le esté molestando mucho, pues realmente es decir no. O sea, con esta persona no te puedes relacionar más porque ya te he dicho muy claramente que no quieres ser amigo tuyo o que no quiere estar contigo y tienes que dejarlo, aceptar que esta persona, pues no. De la misma manera que él también, hay gente a la que no escoge con amigo, ¿eh? Mi alumna con síndrome de Prader-Willi tiene un ritmo muy lento al realizar las cosas, ir al lavabo, sentarse, levantarse, colgar la mochila. Tampoco es Carlota, ¿eh? No os decís la edad. Am, es normal, ¿eh? Esta lentitud viene, o sea, son personas con una tendencia a una lentitud importante, a veces por la hipotonía, pero que a veces ya es toda la energía que es muy lenta, ¿no? Irle marcando y yo también intentaría pues ayudarle, quiero decir, acompañar un poco más esto, ¿no? El colgar la mochila, pues sí que es verdad que intentamos que lo haga autónomamente, pero enseñarle, o sea, estar con ella al principio, porque si no, lo que se genera muchas veces es que todo el rato estamos diciendo, venga, va, y tampoco eso no les ayuda a ir más rápido. ¿M? Excesos de muestra de cariño con docentes y alumnado que pueden incomodar en algunas ocasiones. Esto es muy importante. Aquí trabajar los límites, los excesos de muestras de cariño, porque esto evidentemente a nivel social les puede impedir tener relaciones sanas y puede generar mucho rechazo. Aquí hay un programa que ya es muy antiguo, pero a mí siempre me ha funcionado bastante, que es el programa de círculos, no sé si lo conocéis, en el que se dibujan, es para trabajarlo de manera concreta, o sea, la idea es que ellos de manera concreta, porque es como realmente pueden llegar a entender, entiendan con quién, por ejemplo, se pueden dar la mano, a quién pueden abrazar, a quién no, etcétera, ¿no? Porque muchas veces hay esta falta de discriminación o sea, es una conducta indiscriminada a nivel social, que ya digo que normalmente puede provocar rechazo. Esto de los círculos se trata de dibujar o en un panel o como sea, unos círculos concéntricos en el que en el círculo más central están solo ellos y a medida que vamos, o sea, de centro hacia exterior, sería en el centro las personas con las que tenemos una relación más íntima y hacia el exterior lo que serían ya conocidos y gente que pasa por la calle, ¿no?
También es importante trabajar esto de los círculos para evitar situaciones de abuso físico y sexual, ¿eh? Es el definir qué personas están en cada uno de los círculos. Es decir, pues en el del centro están ellos solos, en el siguiente están las personas que tengan, pues si son niños, pues el padre, la madre, etcétera, las personas con las que ellos tengan más relación. Y definir, o sea, no solo qué personas hay en cada círculo, sino cuáles son las actitudes correctas, por ejemplo, para saludar en cada uno de los círculos, ¿vale? Entonces, al padre y a la madre, por ejemplo, y los hermanos, pues sí que está bien, darle un abrazo, un beso, etcétera, pero las personas que están en círculos externos, como puede ser, yo qué sé, profesores, etcétera, pues estos saludamos diciendo hola, ¿no? Y en las personas de círculos todavía más externos, que serían desconocidos, pues ni siquiera saludamos, ¿no? Y bueno, un poco es plasmarlo de manera muy concreta y trabajarlo. No sé, no es con un día, ¿eh? Eso son varios días de trabajo, pero ayuda mucho a situar tanto qué tipo de manifestaciones de cariño hacen ellos, como cuáles permiten y cuáles no. Quiero decir, también, y esto ya entronca con el tema de los abusos, ¿no? O sea, de entrada tú siempre puedes decir que no, pero no es, o sea, las personas que están en este círculo no te pueden tocar, por ejemplo, ¿vale? Vale, con un compañero, esto ya lo hemos... vale, les pongo el caso de un alumno adolescente que se ha obsesionado mucho con un compañero de escuela hasta el punto de que cuando este compañero no viene, él es incapaz de subir al autobús o venir a la escuela. Manifiesta que quiere porque no puede, porque se pone muy nervioso, muy angustiado. Bueno, claro, la cosa sería ver si esto es inesperado, que este compañero no venga y entonces es una situación más difícil, o ver si se puede prever. Si se puede prever y avisarle, pues intentar hacer un poco más de acompañamiento y avisándole unos días antes que no va a venir, ¿no? Pero claro, no me queda muy claro cuándo se da cuenta él de que el compañero no va a ir. Mm, yo creo que es una situación intentar que vaya, aunque no vaya el compañero, o sea, que no dependa del compañero, ¿no? Avisándole, trabajándolo mucho, no en el momento de la situación, el momento de la situación es difícil, sino trabajándolo cuando tampoco está pasando la situación y entendiendo qué es lo que le pasa cuando no está el compañero, si se siente más solo, si necesita más ayuda, si el compañero le está solucionando algún problema de relación. O sea, intentar entender por qué no se ve capaz de ir al colegio si no va el compañero. ¿Vale? Gracias por los comentarios amables. ¿Qué hacemos cuando la obesidad ya les impide moverse con normalidad? No pueden seguir al grupo ni hacer las actividades, ni subir casi la cuesta para llevar al centro y ver que le quedan años en la escuela y la cosa no mejora. Claro, la obesidad en realidad es un tema médico. Quiero decir que aquí sí que tiene que ir siempre con control médico y es el médico el que tiene que decir qué hacemos con la obesidad esta, ¿no? Am, no hay. Ahora parece que últimamente se ha aprobado o acaba de aprobar en Estados Unidos un medicamento que podría tener algo de éxito, pero un éxito todavía muy discreto y es verdad que no funcionan los medicamentos que funcionan con otras personas, ¿eh? Pero en todo caso sí que o sea, la obesidad es un tema puramente médico y tiene que llevarlo un médico, ¿eh? El endocrino. En la etapa adulta, estas personas asisten a centros ocupacionales, sí, pueden asistir a centros ocupacionales, sí, sí. Es recomendable la anticipación con pictos en infantil si la persona no muestra interés con los pictogramas o parece que no muestra. A veces, de entrada, es difícil. De entrada, a veces es difícil que esta persona, o sea, los pictogramas a veces de entrada puede costar un poco. También hay que ver que hay personas que son niños y caminan y se mueven
bastante a veces y como son muy gestuales, a veces es mejor los signos, porque los entienden y además los signos naturales, que los pictos. Pero yo insistiría, o sea, si de entrada no muestra mucho interés, igualmente yo insistiría porque a veces lo que cuesta es que entiendan, tanto ellos como cualquier persona que utiliza pictogramas, que entiendan al principio la relación del dibujo con la acción, ¿no? Y entonces a veces am, es quizás importante empezar con un sistema tipo PEX de intercambio, ¿no? Que ellos pueden entender que estos dibujos, estos pictos están relacionados con algo que pasa en su entorno, ¿no? Y el PEX, el sistema PEX de inicio es intercambio de yo te doy un picto y tú me das, pues yo qué sé, el lápiz o lo que esté representado en el picto, ¿no? Esto es lo que ayuda a que esta persona realmente, pues, acabe entendiendo que realmente estos dibujos están relacionados con la vida cotidiana. Vale, gracias de los mensajes de agradecimiento. En el caso de los adultos, para trabajar los sueños no cumplidos, por ejemplo, no poder ejercer la maternidad, ¿qué recomendaciones nos darías? La recomendación es que esto no se empiece a trabajar en la edad adulta, sino mucho antes, ¿no? Como con todos y como con cualquier limitación que tenemos cada uno, ¿no? Las limitaciones cuestan de aceptar, pero la realidad hay que conocerla, ¿no? Es verdad que es dura y es verdad que en el caso de ellos tienen que aceptar más limitaciones que la mayoría de nosotros, ¿no? Pero, pero es algo que se tiene que trabajar sin engañarlos desde siempre. Es decir, y también que no entiendan la limitación como, como algo que ellos con culpa, que no la reciban con culpa, ¿no? Que no la reciban como que es algo que ellos no hacen suficientemente bien, ¿no? A algunos de ellos les ayuda mucho conocer conocer el síndrome, entender que tienen el síndrome de Prader-Willi y racionalizar esto, el contacto con otras personas con el mismo síndrome y en las asociaciones pues muchas veces hay espacios comunes, etcétera, y esto yo creo que muchas veces también ayuda a hacerse una idea, ¿no? A ver otras personas, ayuda también a pensar que uno no es el único en el mundo que tiene estas dificultades, ¿vale? Pero es verdad que las limitaciones pues muchas veces son duras y, por ejemplo, el tema de la maternidad pues es un tema que muchas personas con Prader-Willi y con otros tipos de discapacidad pues que realmente llevan mal. ¿Qué posibilidades tienen de tener una vida normal de adultos, de estudios, laboralmente, etcétera? Aquí cada uno, claro, hay que ver varias cosas. Una, el nivel cognitivo, esto es lo que nos va a marcar un poco el tema de a qué nivel se puede llegar a nivel de estudios, digamos. Pero después está todo el tema de conducta, depende de cómo vaya el tema de conducta, depende del control de la alimentación, claro, depende de muchas cosas, del control conductual, de la afectación conductual o no, y esto es muy, cada uno es cada uno, digamos. Yo lo que no haría es de entrada decir, no, 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 no va a ser posible nada. Cada vez hay más, digamos, dispositivos que pueden pues, ayudar a la inserción laboral, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí que está claro es que tiene que ser siempre un traje medida para la persona. Quiero decir, no hay que conocer muy bien a la persona, como decíamos al principio, y ver hacia dónde puede encajar más, ¿eh? No se puede responder en global esto. En una escuela de educación especial, una alumna de 17 años aceptada y acogida por el grupo con una estructura clara de horario, a pesar de seguir pautas para actuar en momentos de agobio, tiende a buscar la atención dentro del grupo cuando se bloquea. Le resulta muy difícil salir del aula o aceptar un espacio tranquilo o alternativo, incluso cuando se lo ofrecemos como opción reguladora. Esta situación genera malestar en el resto del alumnado del grupo, que es muy sensible. Siempre que encontramos un elemento de distracción,
mordedor, pelota antiestrés, siempre va a buscar más y se excede. ¿Cómo poder evitar situaciones recurrentes para vivirlo en el grupo cada día? Se ha probado extinción. Vale. La Escuela de Educación Especial, una alumna de 16 años que, a pesar de seguir pautas para actuar en momentos de agobio, tiende a buscar la atención dentro del grupo cuando se bloquea. Le resulta difícil salir del aula, aceptar un espacio tranquilo alternativo, seguramente, aunque se le ofrezca como una opción reguladora, puede ser que ella lo viva como un castigo porque la sacamos del espacio que ella entiende, o sea, es donde ella buscaba la atención de los demás, ¿no? Y genera el malestar en el resto del grupo. Claro, son situaciones muy concretas, ¿no? Yo intentaría entender, a veces se puede, si las conocéis, si la conocéis mucho, se puede prever que hay días que va a necesitar más atención y entonces intentar de alguna manera que aquel día tenga más atención. Y después también hay que, por lo demás, hay que poner límite. Yo creo que aunque le cueste salir del aula y aceptar un espacio alternativo, pues a lo mejor a la larga puede llegar, si lo va haciendo, puede llegar a entender o puede llegar a sentir que esto es bueno para ella, ¿no? ¿Cómo poder evitar las situaciones recurrentes? Muchas no se pueden evitar, muchas no se pueden evitar. La extinción, dependiendo del día, funciona y otras no. Imagino que hay días que está como más obsesionada. Ah, también estaría bien tener alguna actividad, o sea, que no sea solo, que cuando busca mucha atención, si lo que se le proporciona es un espacio tranquilo, claro, es muy distinto de lo que necesita, de alguna manera, o sea, de lo que ella busca, ¿no? Busca mucha atención, busca mucha respuesta del entorno. Si la llevamos a un sitio que está sola, pues es normal que no acepte, ¿no? Entonces, quizás alguna actuación que a ella le pueda resultar agradable y que en determinados días pues sepamos que va a ser una actuación que le proporciona más atención. Pues a veces es enviarle a hacer unas fotocopias o algo así, o algo dentro de la escuela, ¿no? O algo que le guste, yo qué sé, si le gusta ordenar algunos espacios, pues que se sienta algo más protagonista y que pueda hacer esta actuación. En la escuela tenemos un niño de 8 años. Ha habido episodios que entra en bucle, se muestra rígido y acaba volcando muebles al suelo, tirando estanterías. Vale. ¿Cómo tendríamos que actuar los adultos? Lo que estamos haciendo ahora es esperar que acabe y no recogerlo nosotros. Más tarde, cuando está más calmado, explicarle que lo tiene que recoger. Normalmente colabora un poco, pero no siempre. Mm, por lo que has explicado, no busque confrontarnos. ¿Hasta qué punto tendríamos que tolerar o cómo tendríamos que acompañar correctamente? Bueno, es lo que habíamos dicho y es, o sea, es verdad, no, lo que buscan no es hacer la puñeta. El hecho de que lo tenga que recoger él, si es un desastre muy grande, puede ser demasiado, porque cuando terminan estas rabietas están muy, muy cansados, ¿no? Entonces yo quizás más que decir, vas a ayudar a recoger y esto de que colabora un poco, claro, siempre colaborará un poco, pero siempre será poco, ¿no? Entonces yo directamente le ofrecería ya el colaborar poco, de decir, mira, cuando está calmado, ¿eh? Pues si te parece, me vas a ayudar a recoger esta planta y estos libros y ya está. Y el resto, pues dejarlo que marche y recogerlo cuando él no esté presente, ¿no? Am, Tolerar estas reacciones es que no es algo que toleremos, es algo que está ocurriendo. Es decir, es una reacción que ellos tienen y, por tanto, pues no es que nosotros digamos, vale, pues ahora te lo dejo hacer. No, es que realmente le está pasando esto. Es decir, os lo podríais imaginar como alguien que se pone a llorar. Vale, cuando alguien se pone a llorar, no decimos le tolero o no tolero que llore. Es una reacción emocional. Pues esta reacción de conducta es una reacción emocional y de esta manera es como tenemos que entenderla.
Una alumna de 15 años que este curso le está costando mucho seguir las rutinas escolares, trabaja con anticipación, pero no es posible. Cada día acaba entrando en bucles muy difíciles de solucionar. No es beneficioso intentar solucionarlo, pero su conducta cada vez es más inadecuada. ¿Cómo podemos frenar una conducta que se da a diario? Si ya se está dando a diario, em, es un indicador que seguramente hay alguna, o sea, la manera que se ha organizado para esta alumna es excesiva o bien está pasándole algo fuera de la escuela o está iniciando pues algún tipo de trastorno depresivo, etcétera. Si vemos que es algo que es a diario, está claro que no hay que tomarlo como que es la conducta en concreto, sino que hay que hacer una visión un poco más de zoom hacia atrás y ver si realmente, pues a lo mejor está en un nivel que es demasiado exigente para ella, si hay algún aspecto que, pues algo que se le está pidiendo que no puede hacer porque en este momento le resulta muy difícil, etcétera, o le está pasando algo con algún compañero o con algún educador, etcétera. Cuando realmente son cada día, quiere decir que está pasando algo y que realmente hay que intentar bajar mucho el nivel de exigencia y ver qué está pasando. Vale, muchas gracias, gracias. Gracias por los comentarios. Referente de una persona. Ah, vale, perfecto. Ay, creo que están ya los comentarios. Creo que no hay más preguntas. Si lo veo bien, la última es de Laura Álvarez. Sí, Vale, pues hasta creo aquí. que sí. Vale. Y gracias, gracias a vosotros. Muchas gracias. Y, y bueno, y os deseo mucha suerte y buen saber. Bueno, yo quería compartir un momento Sí. Ujú, eh, una información que he preparado ujú. de que podéis contactar en cualquier momento con la Asociación Catalana de Prader-Willi por mail, por teléfono. Aquí os dejo los datos y tenemos la página web donde hay vídeos y bastante información sobre los diferentes aspectos. Y luego también estamos en Instagram. Os lo digo porque, bueno, cualquier cosa que necesitéis estamos a vuestra disposición. Y si Perfecto. no hay Sí, más si no hay más y- preguntas, muchas gracias, Karma. sí. A vosotros, a Y, vosotros. Hay que y, decir que es una asociación que realmente está dando muchísima ayuda a muchísimas familias y que las familias están encantadas. Quiero decir que los profesionales también podéis bueno, aprovechar de sí, esto. de hecho atendemos a muchos profesionales ya, que nos llaman y Sí, nos sí, sí. consultan, ¿eh? O Mm, sea que hay una dinámica buena. Lo digo porque perfecto. Sí. sepáis que tenemos atención directa, ¿vale? Karma, muchas gracias. A vosaltres. Fins a la Hasta propera. pronto. Gracias. Adiós. Adéu.